Antes de que las multitudes rugieran en los colosales anfiteatros, antes de que los nombres de los gladiadores resonaran en las tabernas de Roma como leyendas vivas y los emperadores fueran saludados con lanzas en alto y cuerpos cayendo en reverencia sangrienta, existía solo el silencio ritual de la muerte. El gladiador, antes de ser espectáculo, fue sacrificio. Mucho antes del Coliseo, cuando Roma aún aprendía a ser Roma, los primeros combates entre hombres armados no eran entretenimiento, sino ofrendas para los muertos. En la ancestral cultura etrusca, de la cual los romanos heredaron más de lo que solían admitir, se creía que el alma de un noble fallecido necesitaba sangre para encontrar la paz. Y esa sangre no venía de animales, sino de hombres vivos, obligados a luchar sobre tumbas abiertas, mientras los vivos lamentaban alrededor de la muerte escenificada. Así nació la semilla de un ritual que con el tiempo florecería en carnicería. En los primeros siglos de la República Romana, los registros muestran que familias nobles organizaban munera, combates funerarios privados para honrar a sus parientes fallecidos. En el año 264 a.C., los hijos de Junio Bruto organizaron lo que sería considerado el primer juego gladiatorio romano registrado, en homenaje a su padre, con 3 pares de combatientes enfrentándose bajo la sombra de sus ancestros. Era aún íntimo, sombrío, ceremonial, pero Roma crecía, y con ella su sed de poder, de conquista y de sangre. Con cada pueblo conquistado, Roma absorbía también sus prácticas. De los etruscos, el ritual; de los samnitas y campanos, el combate. Los prisioneros de guerra, traídos de campañas expansionistas, pasaron a ser utilizados no solo como mano de obra esclava, sino también como entretenimiento. La arena dejó de ser un templo de tránsito y se convirtió en un escenario. Lo sagrado cedió su lugar al público, y el pueblo, hambriento de distracción, deseaba ver dolor, pero un dolor escenificado con honor, coraje y técnica. La muerte, ahora, tenía audiencia. El poder político comprendió rápidamente el valor de esta violencia dirigida. Un juego gladiatorio bien ejecutado podía convertir a un político desconocido en héroe del pueblo. Los juegos se transformaron en moneda de prestigio y campaña, en una forma de calmar las tensiones sociales y esconder, bajo los gritos de la multitud, los conflictos reales de la ciudad. La plebe olvidaba el hambre y la desigualdad por algunas horas, mientras viera acero contra carne, sudor contra sangre. Cicerón en sus cartas comenta la pasión del pueblo por estos espectáculos, y Tito Livio narra cómo, ya en el siglo II a.C., los munera comenzaron a volverse públicos y frecuentes, organizados por magistrados, cónsules y senadores. Con el tiempo, el número de combates aumentó. Los eventos crecieron en escala y estructura. Se construyeron gradas, se alzaron cercas, y los nombres de los participantes fueron grabados en mármol. Lo que nació como duelo de luto se convirtió en celebración. El gladiador, símbolo primero de dolor y muerte, pasó a cargar también el peso del heroísmo. Aunque encadenado, aunque forzado, la arena se convertía en una síntesis cruel de la propia Roma, imperio construido sobre el sufrimiento, gloria sobre el sacrificio, espectáculo por encima de la humanidad. Pero sería un error pensar que todo era barbarie. Para el pueblo romano había belleza en la muerte coreografiada. Había honor en morir con la espada en mano, mirando a los ojos de quien decidía tu destino. El gladiador era al mismo tiempo esclavo y guerrero, maldito e idolatrado, víctima y símbolo. Esta ambigüedad alimentaba la imaginación popular. Las paredes de las ciudades se llenaban de frescos representando duelos célebres, y los grafitis celebraban con nombres y apodos a los campeones de las arenas, como si fueran estrellas de un teatro cuyo último aplauso era el silencio de la muerte. Y Roma insaciable quería más. Cada combate más cruel, cada arma más exótica, cada guerrero más entrenado. La maquinaria del espectáculo comenzaba a tomar forma, pero detrás del rugido de la arena aún resonaba, como un susurro ancestral, el espíritu de los primeros rituales. Porque incluso cuando la multitud aplaudía, incluso cuando el pulgar decidía entre la vida y la muerte, Roma jamás olvidó: los gladiadores vinieron del luto.
Y en el fondo de la arena, entre el polvo y la sangre, la muerte seguía siendo el mayor espectáculo de todos. Erigido como un gigante de piedra en el corazón de Roma, el Coliseo no fue simplemente una construcción, fue una declaración de poder, de dominio, de perfección arquitectónica al servicio de la violencia, de un pueblo que transformó el derramamiento de sangre en arte público y la ejecución en espectáculo legitimado. Cuando el emperador Vespasiano ordenó su construcción alrededor del año 70 de Cristo, no solo soñaba con un nuevo anfiteatro, planeaba un monumento para controlar corazones, manipular multitudes y eternizar su dinastía. El lugar elegido para levantar el coloso era simbólico. Los jardines privados de Nerón, donde antes estaba el lago artificial de la Domus Aurea, serían ahora devueltos al pueblo como una plaza de entretenimiento colectivo. El espacio del tirano sería reemplazado por la gloria de la masa. La Roma del espectáculo enterraba a la Roma del ego, inicialmente llamado Amphitheatrum Flavium. En homenaje a la dinastía Flavia, el edificio pronto recibió el apodo de Coliseo por estar cerca de una colosal estatua de Nerón, de más de 30 metros de altura. Pero no era el nombre lo que impresionaba, era la grandeza. Con capacidad para más de 50, se sumaron espectadores, distribuidos en anillos sociales que reflejaban con precisión milimétrica la estructura jerárquica de Roma. El Coliseo era una reproducción física del propio imperio. En la base, los senadores, cónsules, magistrados y sacerdotes. Un poco más arriba, los caballeros, luego los ciudadanos comunes. En la cima, el pueblo más humilde e incluso las mujeres, que, aunque segregadas, se sentían fascinadas por los combates. La ingeniería del Coliseo era tan avanzada que sus mecanismos subterráneos, conocidos como hipogeos, se volvieron leyenda. Un laberinto de túneles, jaulas, compartimentos ocultos y plataformas móviles permitía que animales salvajes aparecieran de forma repentina en el centro de la arena, como si fueran escupidos desde las entrañas de la tierra. Elevadores manuales, operados por cuerdas, poleas y fuerza esclava, transportaban osos, leones, gladiadores y escenarios enteros al teatro de la muerte. En algunos eventos, el suelo de la arena era cubierto con arena dorada, flores, pigmentos rojos e incluso perfumes, un contraste sádico con la sangre que pronto lo teñiría de carmesí. Cada combate, cada cacería, cada ejecución era una ópera brutal, ensayada con precisión, pero siempre abierta al caos de la vida real. Durante los primeros años tras su inauguración por Tito, hijo de Vespasiano, el Coliseo fue escenario de 100 días consecutivos de juegos, un espectáculo tan monumental que quedó para la historia. Se estima que miles de animales y gladiadores murieron en ese período, un mar de sangre alimentando la sed de toda una ciudad por control y distracción. Cada elemento estaba pensado, desde los toldos retráctiles, velaria, que protegían al público del sol abrasador, hasta los canales de drenaje bajo la arena que facilitaban la limpieza de los cuerpos. El Coliseo era, literalmente, una máquina de muerte, pero también de representación, de dominio psicológico y de orden social mantenido por el hechizo del horror controlado. Y había reglas. Incluso en medio del caos aparente, los combates eran dirigidos por arbitri, jueces que regulaban los duelos, detenían luchas desiguales y declaraban vencedores. No era un caos ciego, era un caos coreografiado. Los gladiadores eran entrenados, sus combates obedecían estilos específicos, y el público, ya educado en el lenguaje de la arena, sabía distinguir entre una lucha justa y una masacre indigna. Roma había educado sus ojos para el espectáculo, y el Coliseo era el templo donde esa liturgia se escenificaba con perfección. Pero quizá el aspecto más poderoso del Coliseo no residía en sus piedras ni en sus armas, sino en lo que representaba. Era el ojo de Roma, un ojo que vigilaba, que juzgaba, que mostraba a los ciudadanos y a los enemigos del imperio que el poder estaba en todas partes, incluso disfrazado de entretenimiento. Los emperadores, sentados en su tribuna real, no solo observaban, decidían. Con un gesto de la mano podían conceder la vida o decretar la muerte.
La arena se convertía, así, en el reflejo ampliado de la política romana, donde todo podía resolverse por el aplauso de la multitud o el silencio de una señal. Y fue en ese escenario, hecho de piedra, arena y sangre, donde los gladiadores se convirtieron en leyendas. Allí donde rugían las fieras, donde las espadas brillaban bajo el sol de Italia, donde la vida duraba segundos y la gloria se pagaba con cicatrices, el pueblo romano encontraba lo que llamaba justicia, belleza, fe y catarsis. El Coliseo no era solo el lugar de las luchas, el que era la lucha de Roma por mantener a su pueblo cautivo, no con cadenas, sino con gritos, no con promesas, sino con sangre. No todos elegían la arena. Para la mayoría, el destino de gladiador era impuesto con la misma brutalidad que definió los contornos del Imperio Romano, por conquista, por castigo, por condena. Y aún así, había quienes, por voluntad propia, cruzaban las puertas de las escuelas de entrenamiento, entregando sus cuerpos al acero y a la multitud. En la Roma antigua, convertirse en gladiador era al mismo tiempo una sentencia y una oportunidad, una contradicción viva, grabada en las cicatrices de hombres que, entre hierro y disciplina, no buscaban solo sobrevivir, sino, a veces, ser vistos. El origen de un gladiador decía mucho sobre el imperio que lo producía. La gran mayoría provenía de pueblos derrotados en campañas militares, prisioneros de guerra, galos, tracios, númidas, dacios, capturados, humillados y enviados a las ludi, las escuelas de gladiadores donde comenzaba el proceso de transformación. El cuerpo del enemigo se convertía ahora en cuerpo espectáculo. La resistencia del extranjero se moldeaba en técnica y rendimiento, y la cultura vencida era apropiada, estilizada y vendida al público como algo exótico. Un tracio, con su pequeño escudo y hoja curva, no era solo un luchador, era una imagen domesticada de la barbarie vencida, ofrecida al pueblo como trofeo viviente. Pero no eran solo prisioneros, también estaban los condenados, criminales comunes, asesinos, ladrones, rebeldes. Eran los ninoxi, generalmente enviados a los combates más crueles, muchas veces sin armamento, lanzados contra fieras o gladiadores expertos únicamente para morir en público. Sus cuerpos no interesaban por su técnica, sino por su dolor. Su muerte era utilitaria: limpiar la ciudad de la escoria, reforzar el terror de la ley y alimentar la arena con carne desechable. Y aún así, había quienes entraban por voluntad propia, los auctorati, hombres libres que, por necesidad, desesperación o gloria, se inscribían para luchar como gladiadores, vendiendo su libertad a cambio de pago, entrenamiento y una mínima, pero posible, oportunidad de fama. En tiempos de crisis económica o deshonra social, convertirse en gladiador era un camino oscuro pero posible. El contrato era formal, el hombre firmaba con sangre y se comprometía a vivir bajo la autoridad del lanista, el propietario de la escuela, como si fuera un esclavo. Sus bienes pasaban al imperio, su vida a la multitud, pero su nombre, si sobrevivía, podía volverse eterno. Estos voluntarios no eran bien vistos por la élite romana. Muchos senadores y ciudadanos libres consideraban vergonzoso que un hombre de estatus se rebajara al nivel de los esclavos de la arena. Pero el pueblo pensaba distinto. Un auctoratus que luchaba bien, que sangraba con honor, que desafiaba a la muerte más de una vez, podía convertirse en un héroe popular. Ganaba apodos, retratos en las paredes, suspiros de mujeres. Algunos llegaron a tener su imagen moldeada en lámparas, jarras, murales. Otros inspiraban incluso canciones. La arena, para estos hombres, era el escenario donde se reinventaban, pero el camino hacia ella era brutal. Al llegar al Via Ludus, el futuro gladiador era desnudado, examinado, clasificado. Su cuerpo se evaluaba como el de un animal: altura, musculatura, resistencia, cicatrices previas. Luego recibía una dieta específica, rica en cebada, legumbres y agua, para aumentar volumen y fuerza. Entrenaba con armas de madera más pesadas que las reales para fortalecer brazos y reflejos. Sufría castigos, dormía en celdas estrechas, era vigilado constantemente. El miedo era constante, pero también la posibilidad de renacer. Algunos lo llamaban infierno, otros
oportunidad. En aquellos pasillos húmedos de piedra, entre gritos, golpes y oraciones murmuradas, nacían las bestias de Roma. Hombres que, habiéndolo perdido todo, podían conquistar el mundo con una sola victoria. Y aunque no lo lograran, al menos dejarían su nombre grabado en el suelo de la arena, aunque fuera con su propia sangre. La decisión de ser gladiador, cuando existía, nunca era simple. Era una apuesta desesperada contra la insignificancia, una forma de gritarle al imperio, «Sigo vivo». Y mientras Roma aplaudiera, ese grito no moriría. Detrás de gruesos muros de piedra, en edificios cerrados como fortalezas, se encontraban los verdaderos calderos donde se forjaba el espectáculo romano. Las ludi gladiatori, las escuelas de gladiadores, eran más que centros de entrenamiento. Eran prisiones disfrazadas, laboratorios de dolor, donde los hombres eran moldeados con el acero de la repetición, la disciplina y el miedo. Al cruzar sus puertas, el gladiador perdía la libertad, el nombre, la identidad civil, y ganaba una nueva piel, marcada por el sudor, las cicatrices y la expectativa constante de morir frente a miles de ojos hambrientos. Allí nacía la criatura de la arena, no por elección, sino por método. El más famoso de estos centros era el Ludus Magnus, situado junto al propio Coliseo, conectado a él por un pasadizo subterráneo. Pero había muchos otros repartidos por Roma y las provincias del imperio. Cada uno estaba dirigido por un lanista, el propietario de la escuela, empresario, explotador y en muchos casos ex gladiador que conocía como nadie la lógica del espectáculo y del sufrimiento. El lanista compraba, entrenaba y alquilaba a sus gladiadores y tenía poder absoluto sobre ellos. A ojos de la ley romana, esos hombres no eran más que propiedad, piezas vivas de una maquinaria de sangre y oro. La vida cotidiana en las ludi era implacable. El día comenzaba temprano, antes del amanecer, con ejercicios pesados, repetitivos y dolorosos, carreras, levantamiento de peso, saltos, combate simulado. Los instructores, llamados doctores, enseñaban técnicas específicas para cada tipo de gladiador, según su armadura, sus armas y su estilo de lucha. Un retiarius aprendía a lanzar su red y a golpear con el tridente con una precisión casi teatral. Un murmillo, armado con gladius y escudo, era entrenado para resistir hasta el momento del golpe final. No había espacio para la creatividad. La perfección venía de la repetición y el error costaba huesos rotos o la vida. Las armas de entrenamiento eran de madera, pero más pesadas que las reales. La lógica era simple. Si el hombre podía luchar bien con un arma pesada, tendría agilidad y precisión con la auténtica. Los combates entre compañeros eran constantes y supervisados. No había misericordia, solo control. La sangre era habitual, pero se evitaba la muerte. Un gladiador muerto antes de llegar a la arena era una pérdida para el lanista. El ambiente era tenso, sofocante, cargado de tensión latente. El miedo flotaba como una niebla espesa. Cualquier insubordinación se castigaba con azotes, aislamiento, privación de comida o tortura. El lanista mantenía a sus hombres bajo control, con vigilancia constante. Había informantes entre los propios gladiadores y el más mínimo indicio de motín era aplastado con brutalidad. Aún así, existieron rebeliones. La más famosa, liderada por Espartaco, en el siglo I a.C., nació dentro de una ludus en la Capua de Craso, una prueba de que incluso el cautivo mejor entrenado podía hacer temblar los pilares del imperio. Pero no todo era dolor. Para algunos, la ludus era también una segunda oportunidad. Hombres que lo habían perdido todo, patria, familia, dignidad, podían allí ganar respeto. Un gladiador que entrenaba con excelencia, que mostraba valentía y habilidad, podía ascender en la jerarquía interna, obtener pequeños privilegios e incluso convertirse en instructor. Existían también apuestas internas, luchas por reputación, alianzas silenciosas e inimizades mortales. La escuela era un microcosmos de Roma, brutal, compleja, gobernada por el poder y la apariencia. La alimentación era cuidadosamente planificada. Contrario al mito de que los gladiadores vivían a base de carne cruda y sangre,
Los análisis arqueológicos de huesos encontrados en sitios gladiatorios revelaron una dieta rica en cebada, legumbres, frutas secas y cenizas vegetales, ingredientes que promovían masa muscular, energía y recuperación ósea. Se les llamaba comedores de cebada, y el objetivo era claro: construir cuerpos resistentes, capaces de sobrevivir a múltiples combates y brindar espectáculos memorables. Por la noche, los gladiadores dormían en celdas estrechas, muchas veces encadenados, pero incluso allí, entre barrotes y murmullos de oraciones a dioses olvidados, nacía algo que Roma jamás pudo borrar: la fuerza de hombres que, aunque despojados de todo, aprendían a transformar el dolor en coraje. La ludus no los liberaba, pero les enseñaba a luchar por un segundo de gloria, y a veces ese segundo bastaba para volverse eternos. En la Roma de los espectáculos, hasta la muerte necesitaba estética. La arena no era un campo de batalla desordenado, era un escenario, y como todo escenario, exigía personajes distintos, bien definidos, con vestuarios propios y estilos reconocibles. Así surgieron las clases de gladiadores, categorías cuidadosamente diseñadas que combinaban armamento, coreografía de combate, apariencia visual y simbolismos culturales. El pueblo no asistía solo a peleas, presenciaba enfrentamientos entre arquetipos, entre símbolos, entre narrativas condensadas en acero y carne. Cada tipo de gladiador era entrenado para representar no solo una técnica, sino una idea, una visión estilizada del enemigo de Roma, del bárbaro, del extranjero o incluso del héroe. Así, la lucha en la arena se transformaba en una especie de representación ritual, donde no bastaba convencer, había que interpretar bien el papel asignado. Entre los más famosos estaba el Murmillo Hay, representado generalmente como un guerrero robusto, armado con un gladius corto y un gran escudo rectangular, scutum. Llevaba un casco pesado con cresta y protección facial completa, evocando al soldado romano tradicional. Era el luchador de la fuerza, de la resistencia, de la paciencia. Su estilo era defensivo, esperando el momento exacto para contraatacar con precisión. Solía enfrentarse al más ágil de los gladiadores, el Bretiarius. El Bretiarius era una figura singular en la arena. Luchaba sin escudo y con una armadura mínima, generalmente solo protección en el brazo izquierdo y el hombro. Empuñaba una tridente y una daga corta. Inspirado en los pescadores del Mediterráneo, su papel era el de la astucia contra la brutalidad. Atacaba a distancia, intentando inmovilizar al oponente con la red antes de asestar el golpe con el tridente. Se movía ágilmente, danzaba en torno al enemigo, provocaba, exhibía su ligereza, pero también era vulnerable. Un solo error y su cuerpo expuesto se convertía en presa fácil. Otra pareja clásica era la del Mago Secutor Mace, creado específicamente para enfrentar al Retiarius. Su casco era liso, sin puntas ni ornamentos, precisamente para evitar que la red se enganchara. Tenía visibilidad limitada, lo que exigía concentración y determinación. Armado con gladius y escudo, avanzaba como un depredador silencioso. Su nombre proviene de perseguidor, y, en efecto, su misión era cazar al Retiarius hasta acorralarlo. La tensión entre velocidad y fuerza, ligereza y peso, convertía este duelo en uno de los favoritos del público. También estaba el Trax, o Tracio, inspirado en los guerreros de Tracia. Luchaba con un escudo pequeño, parmula, una espada curva llamada sica, y vestía una armadura elaborada, con casco ornamentado y grebas altas. Su estilo era ágil y cortante, diseñado para atacar los puntos vulnerables del oponente con golpes oblicuos e inesperados. Se enfrentaba frecuentemente al Hoplomachus, cuya inspiración eran los hoplitas griegos. Este utilizaba una lanza corta, escudo redondo, y gladius, luchando con técnica, firmeza y postura defensiva. Otras clases menos comunes, pero igualmente impactantes, incluían al Pon Provocator, una clase usada generalmente para duelos internos entre gladiadores de la misma escuela, con protección pectoral y casco sencillo, y al Dimachaerus, un combatiente que empuñaba dos espadas cortas, una en cada mano. Este último ofrecía un espectáculo visual de pura agilidad y alto riesgo, ya que no portaba escudo alguno.
Cada una de estas clases obedecía no solo a la lógica del combate, sino a la del espectáculo. Las parejas eran pensadas para crear contraste, ligereza contra peso, alcance contra defensa, fuerza bruta contra astucia. Y el público reconocía estas dinámicas, alentaba, gritaba, apostaba, sabía que el murmillo debía resistir, que el retiarius debía volar, que el traex debía cortar como una serpiente. La arena era una danza cruel, donde los papeles se ensayaban, pero el final siempre era impredecible. Las armaduras, además de funcionales, eran escenográficas, brillaban bajo el sol romano. Sus metales relucían. Los cascos eran tallados con formas de grifos, bestias mitológicas, aves rapaces. La sangre que manchaba los trajes hacía el contraste aún más dramático. El gladiador, por más esclavo que fuera, era tratado como un actor en un teatro de hierro y huesos. Y como todo actor, sabía que al entrar en la arena el mundo lo observaba y esperaba una actuación digna de la muerte. El sol aún no había asomado en el horizonte y ya un murmullo creciente recorría las calles de Roma. Era día de espectáculo, un día en que toda la ciudad latía a un solo ritmo, la expectativa. Las familias caminaban juntas, los nobles ajustaban sus túnicas más finas, los vendedores montaban sus puestos de pan, frutas secas y vino aguado, y las multitudes se apiñaban por las calles en dirección al escenario más grandioso del mundo, el Coliseo, la arena donde el destino se decidía con espadas y aplausos. Era una celebración de la muerte, pero envuelta en éxtasis popular, en fiesta pública, en ritual colectivo de catarsis, porque para Roma el dolor ajeno era espectáculo, y el espectáculo política. El día de combate seguía una estructura casi litúrgica, marcada por rituales, horarios y expectativas. Comenzaba con las venaciones, las cacerías de animales. En el centro de la arena, hombres conocidos como bestiari se enfrentaban a fieras traídas desde todos los rincones del imperio: leones de África, tigres de Partia, cocodrilos del Nilo, osos de Germania, toros salvajes de Iberia. El olor a sangre se mezclaba con el de la paja y el sudor del público, mientras los rugidos de las bestias se cruzaban con los gritos del pueblo. Los animales surgían de la nada, elevados por plataformas ocultas, liberados por portones secretos. El suelo, cubierto de arena, pronto se teñía de rojo. Luego venía el momento de las ejecuciones públicas, la parte más cruda del día. Condenados a muerte, criminales, traidores, desertores, eran llevados al centro de la arena para ser ejecutados ante todos. Algunos morían por métodos simples: decapitación, crucifixión, lapidación. Otros, mediante formas más elaboradas, escenificaciones mitológicas que terminaban con la víctima devorada por fieras o quemada viva. El público observaba con fascinación, como si absorbiera cada gota de violencia como alimento. Era la pedagogía del miedo, la justicia representada como teatro. Y nadie se atrevía a apartar la mirada. Pero era por la tarde cuando el corazón de la fiesta latía con más fuerza. Era el momento de los duelos de gladiadores. Los nombres de los combatientes ya habían sido anunciados días antes, impresos en carteles por toda la ciudad. El pueblo apostaba, gritaba por sus favoritos, conocía sus estilos de lucha, sus historias, sus victorias. Como atletas modernos, los gladiadores tenían legiones de admiradores. Algunos, más famosos, recibían regalos, cartas de amor, peticiones. Eran paradójicamente adorados y desechables. Y allí estaban, lado a lado, esperando el sonido de la mutuba, el instrumento que anunciaba el inicio del combate. Antes de entrar, los gladiadores pasaban por un ritual de preparación. Recibían sus armas reales, afiladas, pulidas, letales. Se colocaban las armaduras asignadas, ajustaban los cascos, golpeaban su pecho. Rezaban algunos a Marte, dios de la guerra. Otros en silencio a cualquier deidad que aún los escuchara. Algunos se abrazaban, otros gritaban para encender su propio espíritu. El pasillo que los llevaba a la luz de la arena era estrecho y oscuro, como un vientre, y al salir de él, renacían, no como hombres, sino como símbolos, como ofrendas a la sed de Roma. La entrada a la arena estaba marcada por una frase icónica: Ave Caesar morituri te salutant.
Ave César, los que van a morir te saludan. Aunque esta frase no fue común a todos los combates, se convirtió en símbolo eterno de la entrega absoluta a la muerte. Era una reverencia ambigua, respeto y desafío, sumisión y provocación, y el pueblo respondía con rugidos. El emperador saludaba, los magistrados observaban, las apuestas se cerraban, y entonces comenzaba el combate. Las luchas podían durar minutos o prolongarse en tensas sesiones. Cada movimiento era seguido con atención. El estruendo de los escudos, el tintinear de las espadas, los gritos de dolor, los suspiros del público con cada golpe certero. Cuando uno de los combatientes caía herido pero no muerto, se acercaba el momento más simbólico del día, la decisión de vida o muerte. El gladiador extendía el brazo, pidiendo clemencia, y el pueblo decidía, con gritos, gestos, súplicas. Pero era el emperador, o el editor de los juegos, quien hacía el gesto final. Pulgar hacia abajo, vida. Pulgar hacia adelante, muerte. El significado exacto aún es debatido por los historiadores, pero su impacto simbólico nunca se perdió. Si se concedía la clemencia, el gladiador era llevado a tratamiento y podía luchar de nuevo. Si se decretaba su muerte, el golpe final debía ser limpio, directo, honorable. El vencedor recibía aplausos, recompensas, a veces monedas, coronas, incluso libertad. El cuerpo del vencido era retirado por sirvientes disfrazados de Caronte, el barquero del Hades, que arrastraban los muertos con ganchos y limpiaban la arena como si limpiaran un altar tras el sacrificio, porque eso era, al final, una misa pagana. Y Roma, devota de la guerra y del control, celebraba su fe con sangre. Cuando el sol comenzaba a caer y los espectadores salían poco a poco de las gradas, el silencio volvía a la arena. Un silencio denso, casi sagrado, como si el propio Coliseo respirara, vaciándose de todo lo que había absorbido. En la arena manchada, bajo el cielo ya rojizo, aún resonaban los últimos aplausos. Y en algún lugar, en lo profundo de la ciudad, los gladiadores sobrevivientes volvían a sus celdas más heridos que vivos. Y sabían, al día siguiente, tal vez serían ellos los elegidos. Pero mientras respiraran, serían los hijos de la arena. Y Roma seguiría mirando. Había un momento en la arena en que el tiempo se detenía, cuando el rugido de la multitud se apagaba en un segundo de tensión expectante, cuando la sangre aún goteaba del cuerpo herido en el suelo, pero el corazón seguía latiendo, aunque débilmente, esperando un gesto. El gesto. Ese instante sagrado y brutal donde todo se concentraba en un solo símbolo, el pulgar del poder. Para el gladiador caído, para el vencedor en pie y para el pueblo que observaba, era la culminación de un ritual tan antiguo como el propio imperio. Vivir o morir, no por mérito, sino por espectáculo, no por justicia, sino por decisión. El gladiador derrotado al caer debía reconocer la derrota con dignidad. Muchos soltaban las armas, se arrodillaban y alzaban el brazo izquierdo con 2 dedos extendidos, señal de súplica. Era su último acto de autonomía. Entonces, el público comenzaba a manifestarse. Unos clamaban por clemencia, otros gritaban por la muerte. Las gradas se transformaban en una asamblea de voces disonantes, pero quien decidía, en última instancia, era el coneditor del espectáculo, generalmente un magistrado o el propio emperador, sentado en su tribuna, rodeado de senadores y guardias. Sus ojos no veían solo el cuerpo, veían la actuación, el impacto, el significado de lo que aquella muerte representaría para la gloria de Roma. El gesto que inmortalizó el poder de decidir vida o muerte se convirtió en ícono de la cultura occidental, el pulgar. En el imaginario moderno aprendemos que el pulgar hacia arriba significaba clemencia y el pulgar hacia abajo, condena. Pero los relatos históricos, como los de Juvenal, Suetonio y Prudencio, indican que el gesto original era más complejo. En latín, la expresión usada era pollice verso, con el pulgar girado. Pero, ¿girado cómo? ¿Hacia abajo? ¿Hacia un lado? ¿Hacia arriba? Muchos estudiosos creen hoy que el pulgar levantado representaba la espada desenvainada, la señal para matar, mientras que el pulgar oculto en el puño simbolizaba la espada enfundada, es decir, el perdón.
Independientemente de la dirección exacta, lo que importaba era el significado del gesto, la voluntad de Roma, encarnada en la mano de un solo hombre. Y ese poder absoluto, transmitido mediante un simple movimiento, era lo que hacía el espectáculo tan fascinante y tan cruel. El gladiador vencedor esperaba la decisión sin celebrar. El derrotado miraba fijamente, sudando, sangrando y en muchos casos ya preparado para el final. Cuando se daba la sentencia, no había titubeo. El golpe final debía ser limpio, preciso, generalmente en la base del cráneo, para evitar sufrimiento y demostrar respeto. Era un final frío para una vida ardiente de lucha. Algunos gladiadores, incluso al morir, mantenían los ojos abiertos, desafiando al público, muriendo con honor, porque sabían que en la arena, morir bien era tan importante como luchar bien. No se moría simplemente, se moría con estilo, con firmeza, con gloria. Y ese código no escrito, esa ética del combate, era profundamente respetada por Roma. Aquellos que morían con valentía ganaban reconocimiento póstumo. Sus nombres eran grabados, sus hazañas contadas y sus retratos pintados. La muerte, aunque involuntaria, se convertía en escenario para la eternidad. Los que eran perdonados volvían a la escuela de gladiadores, donde eran tratados, entrenados nuevamente y en algunos casos consagrados. Un gladiador que sobrevivía a múltiples combates podía ganar la libertad, un premio llamado rudis, una espada de madera entregada en ceremonia pública que simbolizaba la liberación. Pero pocos llegaban a ese punto. La mayoría caía en la arena antes, bajo los ojos de Roma, como ofrendas vivas al apetito insaciable del imperio por control y conmoción. Y se equivoca quien cree que los juegos eran solo entretenimiento. Eran pedagogía. El público aprendía al presenciar estos juicios escenificados quién mandaba. Aprendía a aceptar que la vida podía ser otorgada o arrebatada con un gesto. Aprendía a amar la fuerza, a temer la debilidad, a venerar el dominio. Roma educaba a sus ciudadanos con sangre, y el pulgar del emperador era muchas veces más poderoso que el propio Gladius. Era ese gesto silencioso, un dedo señalando el destino, lo que definía el alma de la arena. Porque más que las espadas, más que las fieras, más que los escudos, era el simple movimiento de un pulgar lo que hacía de Roma el escenario más grandioso y temido de la historia. En la sociedad romana, el gladiador ocupaba un lugar contradictorio, ambiguo, casi esquizofrénico. Era al mismo tiempo esclavo y estrella, marginado e ídolo, condenado y deseado. Vivía al margen de la élite política, pero en el centro de las fantasías del pueblo. No tenía voz ni derechos, pero su imagen circulaba por los mercados, en los muros de las casas, en los sueños de las mujeres, e incluso en las camas de las matronas romanas. Era la carne viva que Roma idolatraba y devoraba, un cuerpo esculpido para el combate y diseñado para la fascinación pública. El gladiador, cubierto de sangre y honor, era el reflejo más crudo de lo que Roma realmente valoraba: fuerza, obediencia y espectáculo. Aunque eran considerados infames, pertenecientes a una de las clases más bajas de la jerarquía social, junto con prostitutas, verdugos y actores, los gladiadores estaban rodeados por un aura magnética. Encarnaban la virilidad absoluta, la brutalidad elevada a arte. Eran deseados por quienes los temían y temidos por quienes los deseaban. Suetonio, en sus biografías de los emperadores, narra casos de emperatrices y damas de la élite que se involucraban con gladiadores, escandalizando a los nobles. El más célebre es el de Mesalina, esposa de Claudio, quien se habría enamorado de un gladiador y protagonizado una serie de traiciones públicas, símbolo de la inversión del poder y de la fuerza del deseo gladiatorio. Los nombres de los campeones corrían de boca en boca como si fueran héroes mitológicos. En las paredes de Pompeya, grafitis registraban declaraciones apasionadas. Celadus, el tracio, es el suspiro de las muchachas. O Crescens, el retiarius, hace desmayar a las mujeres. Eran como los afiches de las celebridades modernas. Algunos gladiadores llegaban a ser retratados en frescos, monedas
pequeñas estatuas votivas. Se hablaba de ellos en tabernas y foros. Los niños imitaban sus movimientos, los hombres apostaban por sus victorias, y las mujeres, muchas casadas con patricios, escribían cartas y enviaban regalos secretos. El deseo por esos hombres no surgía a pesar de la violencia, sino a causa de ella. Y esa sensualidad pública no se limitaba a las mujeres. Algunos gladiadores también eran objeto del deseo masculino, en una sociedad romana que naturalizaba las relaciones homoeróticas, especialmente cuando había diferencia de estatus. El gladiador, al ser deseado, no ganaba dignidad, pero sí poder simbólico. Incluso como objeto, ejercía dominio sobre la imaginación de los otros. Era una forma de subvertir, por un instante, el orden establecido. El hombre más despreciado se volvía el más recordado, el más soñado, el más temido. Pero esa idolatría no borraba el sufrimiento. La vida de un gladiador estaba marcada por una disciplina severa, soledad, castigos y riesgo constante de muerte. Sus glorias eran breves, sus cuerpos llenos de cicatrices, sus ojos envejecidos por la desconfianza. Muchos eran alquilados para luchar en otras ciudades, llevados como mercancía para entretener provincias lejanas. Algunos eran obligados a mantener relaciones sexuales con damas de la élite, otros envenenados por esposos celosos, y todos, sin excepción, sabían que el amor del pueblo era efímero, duraba mientras durara la fuerza. Bastaba una derrota, una herida mal curada, una duda en el combate, y todo se perdía. Aún así, había quienes prosperaban, los que, con talento y suerte, lograban vencer en decenas de combates, los que conseguían el rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad. Algunos se convertían en instructores en las ludi, otros en guardaespaldas de los ricos. Incluso hubo casos raros de gladiadores que acumulaban riquezas suficientes para comprar casas, tierras y, paradójicamente, esclavos. Pero pocos alcanzaban ese destino. Para la mayoría la fama duraba lo que una lucha y la muerte lo que un silencio. Incluso después de muertos, algunos gladiadores eran recordados. Sus tumbas a menudo recibían homenajes. Sus nombres eran cantados en versos. Algunos se convertían casi en mártires populares. La cultura romana, aunque cruel, preservaba los mitos que ayudaba a crear. Y el gladiador, figura trágica por excelencia, personificaba como nadie el drama de la antigua Roma. Grandeza construida sobre el dolor, belleza forjada en el sufrimiento, gloria comprada con carne y sangre. Cuando imaginamos el rugido de las arenas romanas, el choque de espadas y el olor acre de la sangre mezclado con el polvo, casi siempre pensamos en hombres. Hombres luchando por sus vidas, desafiando fieras e imperadores. Pero detrás del velo de la historia oficial, entre fragmentos arqueológicos y susurros en las fuentes antiguas, surge una verdad que Roma intentó borrar. Las gladiadoras existieron, mujeres que, desafiando todas las normas de su tiempo, lucharon en la arena. Sangraron ante los ojos del público y forjaron con su propio cuerpo un espacio de presencia en un mundo que las quería invisibles. Las gladiatrices, como eran llamadas, aparecen rara vez en los registros, pero aparecen. La mención más famosa está en las inscripciones de Halicarnaso, donde se relata el combate de dos mujeres, Aquilia y Amazon, que lucharon con valor viril ante el público. El uso de nombres mitológicos no era casual. Estas mujeres eran tratadas como rarezas, símbolos de inversión de roles, como si encarnaran la fusión entre lo femenino y lo bélico, lo exótico y lo brutal. No por casualidad, el historiador romano Suetonio cuenta que el emperador Mandomiciano organizaba combates nocturnos entre mujeres y enanos para entretener y escandalizar al público. La gladiadora era, muchas veces, tanto espectáculo como provocación. Su entrenamiento seguía pautas similares a las de los hombres: dietas reguladas, armas adaptadas, técnicas específicas. Luchaban contra otras mujeres o contra animales pequeños. En ocasiones, el combate era más sensualizado que violento, buscando excitar al público más que simplemente provocar admiración por la fuerza. Aún así, no debe confundirse la erotización con falta de valentía. Las pocas gladiadoras que alcanzaron fama
Lo hicieron con sudor y coraje, enfrentando no solo el peligro físico de la arena, sino también el desprecio de una sociedad que no las reconocía ni como dignas mujeres ni como guerreras. El simbolismo detrás de la presencia femenina en las arenas era profundo. Para el imperio, permitir que mujeres lucharan era una forma de demostrar dominio absoluto sobre el cuerpo social, incluso sobre aquello que, por tradición, debía ser protegido. Las mujeres que se convertían en gladiadoras, ya fueran esclavas, criminales o incluso, en casos excepcionales, ciudadanas libres, representaban una ruptura con el modelo femenino romano basado en la sumisión, la domesticidad y el silencio. Al empuñar una espada, una mujer dejaba de ser solo mujer, se volvía transgresora, espectáculo, amenaza. Por eso mismo, la práctica fue prohibida en el siglo III d.C. por el emperador Septimio Severo, quien consideró los combates femeninos una afrenta al orden y la moral romanos. El vestuario de las gladiadoras también formaba parte del espectáculo. Con frecuencia luchaban con ropa mínima, una forma de objetivarlas, pero también de exponerlas a mayor peligro. No llevaban cascos pesados como los hombres, y su protección corporal era reducida. Esto aumentaba tanto el riesgo como la excitación del público. Eran vendidas como atracciones raras y anunciadas con alarde. Muchos carteles conservados de combates presentaban a las gladiatrices como milagros del mundo, como si ver a una mujer empuñando un tridente fuera más extraordinario que ver a un hombre venciendo a una fiera. A pesar de ello, hay evidencias de que algunas fueron admiradas. Sus nombres han sido conservados no solo en carteles, sino también en grafitis y hasta en lápidas. Hay tumbas femeninas con inscripciones que muestran orgullo por la carrera gladiatoria, lo cual indica que, incluso marginadas, estas mujeres encontraron en la arena un espacio de la afirmación de identidad, aunque fuera a costa de su propia integridad física. En un mundo que les negaba casi todo, la arena era, paradójicamente, el único lugar donde podían ser temidas. Con el tiempo, y con el avance de la moral cristiana, el recuerdo de las gladiadoras fue borrado. Se volvieron leyenda, ruido, nota al pie de página, pero sus cuerpos resisten, en los relatos, en las esculturas, en las pinturas murales, figuras que desafiaron la lógica de su tiempo y dijeron con armas en mano que el silencio no era su destino. Y hoy, al mirar la vasta y silenciosa arena romana, aún podemos imaginar, entre los ecos del pasado, los pasos firmes de una mujer que entra sola al centro del mundo y demuestra, con cada golpe, que incluso en el corazón del imperio más masculino de la historia, hubo lugar para el rugido de una gladiadora. En el corazón de la arena, entre los gritos del público y el brillo de las espadas, había también un sonido más profundo, ancestral, que no venía de garganta humana, el rugido de las fieras. Leones, tigres, elefantes, osos, rinocerontes, leopardos, jabalíes, hienas. Una zoología entera arrancada de bosques, desiertos, sabanas y selvas lejanas, traída a Roma no como curiosidad científica, sino como instrumento de espectáculo, dominación y horror. Las venaciones o cacerías eran mucho más que simples enfrentamientos entre hombre y animal. Eran representaciones públicas de la superioridad de Roma sobre todo lo salvaje, extraño o extranjero. Las bestias eran capturadas durante campañas militares o por cazadores especializados, pagados por el Estado. Eran transportadas en largos viajes por tierra y mar, encerradas en jaulas estrechas, trasladadas durante semanas o meses hasta las entrañas del imperio. Algunas morían antes de llegar, otras llegaban hambrientas, golpeadas, enloquecidas, pero las que sobrevivían entraban en la arena, y allí, bajo el sol romano y la expectativa de 50.000 ojos, eran lanzadas como piezas en un tablero de violencia ritualizada. Las venaciones solían tener lugar a primera hora del día, eran el calentamiento del espectáculo. Los bestiari, gladiadores entrenados para enfrentar fieras, entraban armados con lanzas, redes, tridentes o simples escudos. A veces eran voluntarios, muchas veces condenados. Algunos demostraban una destreza increíble, esquivando leones con agilidad
derribando tigres con golpes precisos. Otros no tenían la misma suerte, ni la misma habilidad, y eran despedazados bajo los aplausos del pueblo. La arena se convertía en una selva artificial, con escenarios que simulaban bosques, montañas o desiertos. Roma no solo quería ver la muerte, quería escenificar el mundo en su arena, dominarlo en miniatura. Pero no todos los combates eran justos, ni siquiera reales. En muchos casos, las fieras eran drogadas, heridas o mantenidas sin comida, durante días antes del combate, para asegurar que atacaran con furia. A veces eran pintadas o adornadas, transformadas en parodias exóticas para divertir al público: elefantes con armaduras, avestruces con coronas, monos montados en perros como pequeños soldados. La crueldad se convertía en espectáculo, y el espectáculo en reflejo de la sed de poder de un imperio que no quería dominar solo pueblos, sino también la naturaleza. Los animales también eran usados como instrumentos de ejecución. Los condenados, cristianos, criminales, esclavos, eran arrojados a la arena atados, desnudos, sin armas, ante leones hambrientos. Era la damnatio ad bestias, la condena a las fieras, uno de los castigos más brutales del derecho romano. El pueblo asistía extasiado. No era solo una muerte, era un ritual, una ofrenda al poder de Roma. El cuerpo humano, desgarrado por colmillos, se convertía en símbolo de lo que ocurría con quien desafiaba el orden imperial. El número de animales muertos era colosal. Se estima que durante la inauguración del Coliseo, bajo el emperador Tito, fueron abatidas unas 5.000 fieras en un solo evento. En otro festival, organizado por Trajano para celebrar su victoria sobre los dacios, más de 11.000 animales fueron sacrificados. Leones extintos, tigres raros, leopardos africanos, incluso cocodrilos e hipopótamos, todos ofrecidos como sacrificio al apetito del público romano. La biodiversidad de 3 continentes desfilaba ante los ojos de Roma para ser destruida entre gritos, aplausos y polvo. Y aún con tanta violencia, había belleza. Paradojal e inquietante, sí, pero belleza. Los animales eran admirados, temidos, venerados. Algunos espectáculos incluían domadores que enseñaban a leopardos a saltar por aros, a osos a bailar o a elefantes a arrodillarse ante el emperador. Eran momentos de fascinación colectiva, una suspensión temporal de la brutalidad, antes de que todo comenzara de nuevo, porque en Roma incluso la belleza siempre estaba al borde de la destrucción. Con el paso de los siglos, y especialmente con el auge de los valores cristianos, la percepción sobre el uso de animales en la arena comenzó a cambiar. Aumentaron las críticas. Filósofos y poetas denunciaban el derramamiento de sangre como innecesario, cruel, indigno, pero el impacto ya estaba hecho. Las fieras del Coliseo no eran solo animales, eran símbolos del mundo conocido, devorado, dominado y destruido por Roma ante los ojos de su propio pueblo. Y sus rugidos, incluso hoy, siguen resonando entre las ruinas. Roma no era solo un imperio de espadas y caminos, era un imperio de símbolos, y ningún símbolo fue más poderoso, duradero y eficaz que el de la arena. Detrás de cada grito entusiasta, de cada pulgar alzado o girado, había algo más grande que la sed de violencia. Había un proyecto de dominación emocional y política. Los espectáculos públicos, especialmente los combates de gladiadores, eran el eje de una ingeniería social que mantenía al pueblo fascinado y distraído, alimentado y controlado. El Coliseo no era solo un monumento de piedra, era una máquina política. Y los gladiadores, las piezas que hacían girar el corazón de la plebe. La célebre expresión panem et circenses, acuñada por el poeta Juvenal, no fue solo una crítica satírica, fue una observación aguda. El pueblo romano, decía, había renunciado a su voz política a cambio de pan gratuito y espectáculos grandiosos. Y los emperadores lo sabían. En lugar de discursos, ofrecían sangre. En lugar de reformas, combates. En lugar de justicia, emoción. Era una moneda poderosa y relativamente barata. Alimentar a las masas con trigo y adrenalina mantenía la ciudad en paz.
El hambre era la chispa de las revueltas, el aburrimiento, la chispa de la crítica. Pero con el estómago lleno y los ojos hipnotizados, Roma dormía y el poder reinaba. Desde Julio César hasta Trajano, los grandes líderes usaron los juegos como forma de autopromoción. Julio César ofreció 200 combates en un solo festival, con el objetivo de conquistar los corazones del pueblo y consolidar su poder político. Tito, al inaugurar el Coliseo, celebró no solo una hazaña arquitectónica, sino la victoria de la dinastía Flavia sobre la memoria tiránica de Nerón. Domiciano mandó construir el Ludus Magnus, la mayor escuela de gladiadores, para asegurar la excelencia de los espectáculos. Trajano, tras vencer a los dacios, organizó juegos que duraron más de 100 días, con miles de hombres y fieras muertos. Cada combate era un decreto silencioso. Roma es invencible, y yo soy Roma. Se llamaban munera, y no por casualidad. La palabra en latín significa ofrenda, dádiva. El político que organizaba los juegos ofrecía este regalo al pueblo, y a cambio recibía aplausos, lealtad y prestigio. Era una forma de comprar capital simbólico. Los juegos no eran neutrales. Se utilizaban para celebrar victorias militares, calmar tensiones sociales, marcar la entrada de un nuevo emperador o encubrir periodos de crisis. Si había hambre en los barrios pobres, más juegos. Si había escándalos en el Senado, más combates. La arena se convertía en el antídoto contra el caos, un anestésico colectivo servido con sangre fresca y emociones dosificadas. Los gastos eran colosales, pero compensaban. Los emperadores no solo ganaban al pueblo, sino que reforzaban la imagen de que Roma era el centro del mundo, que ningún otro imperio era tan rico, tan vasto, tan temido. La arena era una metáfora viva del orden imperial. En el centro, la muerte. Alrededor, el público, dividido por clases sociales, por vestimentas, por estatus, cada uno en su sitio. Los senadores al frente, las mujeres en lo alto, los pobres en los rincones. Todos, sin embargo, unidos por una misma emoción, el fascinante vértigo de la destrucción controlada. Los espectáculos también funcionaban como espejos morales. Al ver a los gladiadores, el pueblo aprendía las virtudes romanas: coraje, disciplina, obediencia, honor. Los que luchaban hasta el final, incluso muriendo, eran aplaudidos. Los que dudaban o huían, abucheados. La arena no solo entretenía, educaba. Era un catecismo visual de lo que significaba ser ciudadano de Roma, estar listo para la guerra, el sacrificio, la gloria. Pero había algo aún más profundo. Los espectáculos eran una forma de purga colectiva. La ciudad, repleta de desigualdades, tensiones étnicas y disputas internas, encontraba en la arena un lugar donde todo se resolvía en un combate. Un solo hombre caía, y el pueblo sentía que sus propios conflictos se lavaban con esa sangre. Era un teatro ritual de unidad artificial, donde todos podían gritar juntos, animar juntos, olvidar juntos. La política del espectáculo era, ante todo, el arte de mantener unido al imperio mediante la ilusión de participación. Y así fue como el Coliseo, más que un edificio, se convirtió en un símbolo eterno, de poder disfrazado de regalo, de control enmascarado de fiesta, de una civilización que entendió demasiado pronto que un pueblo encantado no se rebela. Y mientras los gladiadores siguieran luchando, Roma seguiría reinando, dentro y fuera del corazón de sus ciudadanos. Durante siglos, la arena fue el corazón palpitante de Roma. Cada golpe de espada, cada rugido de fiera, cada pulgar alzado o girado, reverberaba por los corredores de la ciudad como oraciones paganas entonadas al unísono. Pero incluso los imperios más sólidos se desgastan, no solo por guerras o crisis, sino por ideas. Y Roma, señora absoluta de la muerte escenificada, empezó a escuchar voces que ya no clamaban por sangre, sino por compasión. El fin de los juegos de gladiadores no llegó de golpe ni por una única causa, sino como una erosión lenta y simbólica, en la que el acero de los gladiadores fue sustituido por el susurro de los mártires, y la arena, que antes exaltaba el cuerpo, comenzó a inclinarse ante el alma. En el centro de esa transformación estaba el cristianismo.
una fe que floreció en las sombras del imperio. Para los cristianos, el cuerpo no era instrumento de espectáculo, era templo del espíritu. La muerte no era gloria pública, sino sacrificio sagrado. Las virtudes exaltadas en las arenas, fuerza, venganza, dominio, chocaban con los valores cristianos de perdón, humildad y misericordia. Y poco a poco, esas ideas comenzaron a expandirse, no solo entre esclavos y pobres, sino también entre soldados, senadores y emperadores. Las arenas comenzaron a cambiar de significado. Donde antes el pueblo aplaudía las ejecuciones de criminales, ahora presenciaba el martirio de cristianos. Hombres y mujeres que, en lugar de implorar perdón, aceptaban la muerte con serenidad, cantando himnos, negándose a renunciar a su fe. El Coliseo, que antes exaltaba el dominio de Roma sobre los cuerpos, comenzó a presenciar algo que Roma no comprendía: la victoria del espíritu sobre el dolor. Y eso, para muchos espectadores, resultaba profundamente perturbador. Ver a un hombre enfrentar leones con espada era inspirador, pero verlo enfrentarlos con cánticos era revolucionario. El impacto de estos martirios fue profundo. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos seguían clamando por muerte, otros lloraban. Las palabras de los filósofos volvieron a resonar. Séneca, incluso antes del ascenso del cristianismo, ya criticaba la crueldad vacía de los juegos. Cicerón, en sus escritos, hablaba sobre la deshumanización de las ejecuciones. Pero ahora los cristianos transformaban esa crítica en práctica. Se negaban a asistir a los juegos, condenaban públicamente la barbarie, exigían un nuevo tipo de civilización. Con el tiempo, los propios emperadores comenzaron a convertirse. Constantino, tras su conversión al cristianismo a principios del siglo IV, no abolió inmediatamente los juegos, pero dejó señales claras de que ya no encajaban con la nueva era. Empezaron a aparecer decretos que restringían ciertas prácticas, especialmente las más brutales, como la damnatio ad bestias. El gasto de los espectáculos, cada vez más alto, ya no se justificaba en un imperio dividido, debilitado y amenazado por invasiones bárbaras y crisis internas. El final definitivo llegó en oleadas. En el año 404 d.C., Tito Honorio Sigame prohibió oficialmente los combates de gladiadores tras un episodio que marcó la historia. Un monje llamado Telémaco, al ver a dos gladiadores a punto de luchar, descendió a la arena e intentó separarlos en nombre de Dios. Fue apedreado hasta la muerte por la multitud, pero su muerte resonó más fuerte que cualquier victoria sangrienta. El emperador, conmovido, decretó el fin de los juegos, y así, el silencio descendió sobre la arena. El Coliseo, que durante tanto tiempo fue templo de sangre, se convirtió en ruina, en símbolo, en reliquia. Las ludi se vaciaron, los lanistas desaparecieron, los grafitis perdieron su color, y los gladiadores, antaño estrellas y mártires, se convirtieron en sombras de la memoria. El mundo cambiaba, la violencia ritual daba paso a la oración, la espada cedía al crucifijo, y el imperio, sin darse cuenta, abandonaba una parte de su alma, quizás la más salvaje, quizás la más sincera. Pero incluso en su declive, la arena jamás fue olvidada. Sus ecos aún viven en las palabras que usamos, en las películas que vemos, en las metáforas que elegimos, porque el espectáculo de la muerte, transformado en arte, dejó huellas que milenios no han podido borrar. Y Roma, aunque cristianizada, aunque convertida, nunca dejó de ser también la Roma de los gladiadores, porque al final la arena fue más que piedra, sangre y arena. Fue el espejo del alma de un imperio. Cuando cesaron los gritos y se asentó el polvo, cuando los cascos quedaron abandonados sobre la arena manchada de sangre y las espadas se oxidaron en el silencio de las ruinas, muchos pensaron que los gladiadores habían desaparecido, que su historia había muerto con ellos, olvidada entre columnas agrietadas e inscripciones borradas. Pero Roma, incluso en ruinas, nunca olvida sus mitos. Y el gladiador, esa figura trágica, heroica y brutal, no murió con el fin de las arenas. Trascendió. Se transformó en símbolo, en arquetipo, en susurro eterno de la imaginación humana. Siglos después de la caída del Imperio Romano,
Cuando las piedras del Coliseo fueron reutilizadas para construir iglesias y fortalezas, las historias de los gladiadores aún circulaban en manuscritos medievales, en crónicas y en poemas. Eran recordados como guerreros malditos, como pecadores y mártires, como ecos de una Roma pagana, orgullosa y cruel. Pero fue con el Pomoras, Renacimiento, y el redescubrimiento de los valores clásicos cuando los gladiadores volvieron a ocupar un lugar de honor. Pintores los retrataron en gestos nobles, escultores moldearon sus cuerpos como ideales de fuerza, y dramaturgos los devolvieron a los escenarios, ahora como héroes trágicos, víctimas de una sociedad insaciable. En el siglo XIX, los gladiadores se convirtieron en obsesión de arqueólogos, novelistas e historiadores. La excavación de Pompeya reveló grafitis, armaduras, objetos personales e incluso huesos de luchadores enterrados con honores. Nacía una nueva fascinación. Ya no eran vistos solo como instrumentos de muerte, sino como hombres con historias, deseos y miedos, seres humanos, protagonistas de un pasado tan lejano como cercano. Y luego llegó el siglo XX, y con él, el cine. Y fue en la pantalla oscura de las salas de proyección donde los gladiadores renacieron con más fuerza. Películas como Ben-Hur, 1959, Espartaco, 1960, y décadas después la impactante Gladiator, 2000, reintrodujeron al mundo moderno la figura del combatiente de la arena, el esclavo que se alza contra el imperio, el hombre herido que desafía a dioses y emperadores, el guerrero que, aun condenado, elige luchar. Máximo, interpretado por Russell Crowe, no fue solo un personaje, se convirtió en símbolo global de resistencia, honor, tragedia y superación. Las frases de la película aún resuenan como salmos contemporáneos. Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. La arena, ahora digital, seguía viva. Los videojuegos, los cómics, las series y las redes sociales crearon nuevas versiones, nuevos ídolos, nuevas arenas. Pero el corazón seguía siendo el mismo. El gladiador moderno lleva sobre los hombros el mismo peso de sus antecesores, el deseo de ser visto, de vencer, de sobrevivir. Y así, entre píxeles y memorias, entre arena real y escenario virtual, la figura del gladiador continúa atravesando los siglos, como metáfora de la condición humana. ¿Por qué esta figura no desaparece? Tal vez porque todos, en algún nivel, nos sentimos dentro de una arena, luchando por reconocimiento, enfrentando fuerzas mayores, eligiendo, incluso sin un gladius, enfrentar a nuestros propios leones. El gladiador es el símbolo eterno del ser humano ante la adversidad, del cuerpo expuesto, del dolor que se convierte en fuerza, de la muerte que se transforma en leyenda. Hoy, al visitar el Coliseo, bajo el cielo de Roma, entre los susurros del viento y los pasos apresurados de los turistas, aún es posible, si se escucha con atención, oír un eco ancestral, el eco de nombres borrados, de combates olvidados, de manos ensangrentadas alzadas al cielo, y en esos ecos los gladiadores siguen vivos, no como asesinos, no como víctimas, sino como voces eternas de una Roma que, aún caída, jamás fue silenciada. El Coliseo reposa hoy como un gigante dormido, sus arcos rotos, sus corredores vacíos, sus piedras desgastadas por el tiempo, todo parece en ruinas. Pero no te engañes, allí dentro, el tiempo nunca se detuvo, porque el verdadero Coliseo no está hecho de mármol ni de concreto, está hecho de memoria, de gritos que nunca cesaron, de pasos que aún resuenan, de miradas que jamás se apartaron de la muerte. Cada grieta en sus muros es una cicatriz de la historia. Cada bloque de piedra carga el peso de 1000 destinos. La arena, ahora cubierta de musgo y silencio, fue escenario de sueños, de luchas, de glorias y derrotas que el mundo jamás olvidó. Y aunque las espadas se hayan silenciado, aunque las multitudes hayan desaparecido, algo permanece, una presencia invisible, un susurro entre las columnas. El gladiador sigue allí. Respira a través de las historias que contamos, revive en las imágenes que proyectamos, resurge en los ojos de quienes, al enfrentarse a su propio dolor,
encuentran el coraje para seguir luchando, porque todos nosotros, en algún momento, hemos sido arrojados a la arena de la vida, desnudos, heridos, solos, ante fuerzas que no controlamos, ante públicos que no elegimos, ante juicios que no comprendemos, y aún así, luchamos. Los gladiadores de Roma no eran solo hombres armados, eran espejos del alma humana, fracturada, hambrienta, esperanzada. Representaban el valor de existir incluso cuando el mundo parecía perdido. Representaban el cuerpo como altar, el sudor como oración, la lucha como sentido. Y por eso resisten incluso ahora, entre pantallas y páginas, entre estatuas y sombras, entre los vivos que los recuerdan y los muertos que los siguen. Que esta historia no sea solo un recuerdo, sino una reflexión. Que al conocer la vida y la muerte en las arenas romanas, podamos comprender mejor la naturaleza de nuestras propias batallas, porque la arena cambia, los trajes cambian, las armas cambian, pero el espíritu que enfrentaba la muerte con los ojos abiertos, ese espíritu nunca desapareció. Que la memoria de los gladiadores nos recuerde que la grandeza no está en vencer siempre, sino en mantenerse de pie, incluso cuando todo parece perdido. Duerme con historia, despierta con sabiduría.